Digamos, los móviles en vivo todo el tiempo, 24 horas en la casa de Candela y que hablan con el vecino y tienen que rellenar, reiteramos, 24 horas, 5 canales de noticias, hay que rellenar, hay que rellenar. No, convengamos que esa necesidad de rellenar y ese espacio que tanto tiene un canal por televisión o lo que puede llegar a ser un medio gráfico, esa necesidad de cobertura y de ocupar el espacio obliga sobre todo al que está en el móvil a inventar y a buscar nuevas posibilidades, porque el jefe está presionando del otro lado. Yo escuchaba a Barsky hablando... El jefe y los 5 canales minuto a minuto. Claro, la competencia, y convengamos que somos un país de un nivel de competencia de televisión, sobre todo, bastante feroz, ¿no? Hubo medios que en ese momento, ¿te acordás que dijeron, no nos importa lo que hagan los demás, nosotros vamos a retirar el móvil y vamos a responder a lo que vos pedías? Ahora, la pregunta es, respecto de la investigación, en el caso de tu viejo, ¿vos estabas conducido por alguien que te decía, ojo Pablo, no diga esto, salga a decir esto otro? Sí. Yo tuve un contacto directo con una división antisecuestros cuando sucedió eso. Ese era un momento donde nadie se habría animado, en un caso así, ir a la comisaría del barrio, ¿no? O sea, era algo, cuando menos, que presentaba dudas. Entonces yo en ese momento fui un poco guaso, tal vez. Fuiste un amigo de la CIDE, ¿no? Aproveché, esto me estaba sucediendo porque por mi nivel de exposición y traté de ir a un punto, imaginar que ir a un punto donde realmente tenía casi la certeza de que no podía haber ningún tipo de contacto. En ese momento, que no es este momento, más allá de todas las cosas... Ha cambiado el país. Sí, ha cambiado el país. Muchísimo. Y más allá de todo lo que todavía debe cambiar, porque sí hay mucho... O sea, para que los secuestros hoy por hoy sucedan es necesario. Yo lo que aprendí de mi viejo es que necesita un nivel de connivencia policial. No hay una posibilidad de mantener una nena o quien sea en cautiverio durante mucho tiempo. Entonces, era otro país, pero este país todavía necesita necesita una reforma profunda de lo que es casi como un ejército de ocupación en la provincia de Buenos Aires, que es la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, que no sé por qué no se animan, ¿no?, a reformarla profundamente y a incorporarla a una institución democrática, como tiene que ser, porque siempre, en el caso de tu viejo, en este caso, siempre la sospecha de lo que supuestamente tienen que ser los buenos, los policías. Bueno, que ese es el punto donde después uno queda verdaderamente vulnerado, ¿no? Que cuando vos entendés que el que te debe cuidar es el que te vulnera, ahí sucede... En el caso de tu viejo, había policía involucrada. Y el caso de mi viejo fue un caso bastante emblemático, te diría casi... paródico. O sea, creo que sí, en el caso de mi viejo, cuando menos, bueno, de hecho la Cámara se expidió en ese momento y hablaba de, cuando menos, de impericia y negligencia, ¿no? Que convengamos que es el marco justo para la connivencia, o sea, alguien que está en connivencia de alguna manera tiene que ser impericia o negligente, ¿no? No digo que esto haya sido así, pero la verdad es que sí, así parecía. A mí lo que me parece que está pasando ahora con los medios post muerte de Candela es que las cuestiones de la sospecha sobre la familia, que es una familia más que sospechosa, capaz sospechable, porque hay datitos morbosos, ¿no? Pero el problema es que esto desvía el foco sobre las verdaderas responsabilidades, que están acá, por ejemplo, en la connivencia policial. Me parece que también, probablemente, por ahí me zarpo con lo que digo, forma parte de una operación de vuelta, poner el foco en la familia porque es más morboso y desviar el foco de las responsabilidades policiales. Y porque aparte la tenés más a mano, la familia, lo de ayer, digamos, la familia la tenés ahí, sabés dónde vive, lo encontrás, hablas con los vecinos. Después, si querés echarle culpa a algún tipo de policía, tenés que hablar de la policía. Pero además es un ubita, porque claro, el padre está preso, es un ubita. O sea, es más fácil hablar de un tipo que está preso y que tiene antecedentes. Es como el tipo tirado en el piso. Que hablar de la policía bonaerense, de cómo se gobiernan a sí mismos, de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es mucho más fácil hablar de un fulano que está preso. Ya lo creo. Debo igualmente decir con total... justicia y sinceridad que como yo he sido negociador en ese momento y he negociado y también he sido cara hacia afuera, que la verdad que cuando uno al menos a mí me pasó así, cuando yo negociaba o de alguna forma, sí, sobre todo cuando negociaba el secuestro de mi papá,
había un cuidado muy grande de mi parte de no provocar ningún tipo de enojo, de no provocar, de no hacer sobresaltar. De hecho, lo que yo recibía de parte... Tenía la sartén por el mango, ¿no? Tenían a tu viejo. Siempre tienen la sartén por el mango. ¿Por qué no decís esto, Pablo? Lo digo... Lo decís por algo. Lo digo porque... esa misma fuerza de la mamá de Candela, que de alguna forma nos llevó a nosotros a ocuparnos y a formar parte, rozó de alguna manera a ver si te ayudo con la palabra. Una provocación. No quiero decir provocación, pero sí. Un desafío. Cierto, diría, un poco menos tal vez. Cierto desafío. Cierto desafío que puede ser... Un tono medio... No, que puede ser parte también del momento, ¿no? O sea, yo puedo reaccionar y apichonarme y de alguna forma buscar el camino más conveniente, pero también sé que otra persona en esa situación lo que puede buscar... está cargada de bronca o de ira ante la pérdida. ¿Por qué supones que no estaba asesorada por la policía para que dijera eso? Qué gran probable pregunta. también. Porque la que el negociador le diga, salí y decís eso. Yo estuve con durante 5 días en casa, vivió con nosotros un subcomisario en ese entonces, que por supuesto me fue asesorando. Si bien la decisión la terminaba tomando yo porque... ¿Tenía psicólogo también? Sí. No. En realidad este subcomisario especialista en secuestros, de alguna forma hacía una contención psicológica también. Lo que pasa es que en ese momento exponía que claro, sí, hubiera sido fantástico, hubiera sido realmente la solución. Que eso suceda en todos los casos, ¿no? Exponía cuáles eran las posibilidades concretamente y después decidía, el que tenía que decidir era yo, porque el que se metía después agarrar el teléfono, agarrar los patacones, los Lecoq, y bueno, y de alguna forma tratar de articular ese dinero que iba a entrar de a poco y que siempre tenía que ser paulatino, otro caso, ¿no? Paulatino, porque si yo me entregaba, en ese primer momento entregaba la suma que ellos me pedían, que había sido exactamente $1 millón, la semana me sacaban 7. Claro, o sea, cuando ellos me pidieron $1 millón, la negociación... yo les ofrecí 16.000 pesos, o sea, así empezó todo. Lo que pasa es que... Asesorado, ¿no? En la vida de tu viejo vos vendías todo, estoy seguro. No, yo en el primer apriete tiré todo, tiré todo lo que tenía. El regateo estaba en función del éxito, no claro, tiene que ver... Sí, por eso es que es necesario el asesoramiento. Pero pregunta, una madre... También lo tuvo. Tal vez, tal vez la sacaban a decir eso. Es que no, en realidad no. No se vislumbra un asesoramiento ahí, ¿no? Yo no vislumbro un asesoramiento. Una madre a la cual le desaparece una hija de 11 años está desbordada por las emociones. Está desbordada. Una negociación, la verdad que no es para cualquiera. Me parece que no cualquiera puede mantener esa situación. O sea, el caso de tu papá, la verdad que yo escucho lo que vos contás y yo no puedo creer cómo uno puede mantener la calma o tener un poco de lógica y decir lo correcto en el momento que el tipo te está llamando. No creo más, o sea, una madre, pero... Intuyo que mucho menos. Claro. Intuyo que mucho menos porque yo hago la diferencia entre haber tenido a mi viejo secuestrado, que fue quien me crió a mí. El amor de medio es igual, digo, pero me parece que son personas muy particulares que pueden llegar a mantener esa calma para poder... Sentimientos diferentes y deben ser analizados de una forma diferente. Lo que me parece, hace 48 horas decíamos esto, fuentes policiales de alto rango nos contaban hace 48 horas que ellos le consultaron a la mamá de Candela. ¿A quién le habla usted cuando dice, chicos, ya están cercados? ¿A quién le habla, señora? Eso se lo preguntaba a la policía. Evidentemente no estaba, en este caso, inducida por quienes no controlaron el proceso de esta situación. Me parece que ahí fue el primer gran error, Mariano. No hubo un control de la situación por parte pero de se trabajó sobre la hipótesis de Missing Children, digamos, de una nena perdida, cuando era una nena que estaba secuestrada, no estaba perdida. Primera cuestión, claramente. Se trabajó, vamos a poner la fotito de ella a ver si aparece. Y no estaba perdida, estaba secuestrada. Yo quiero preguntarle a Pablo algo, porque a vos especulás o te parece que existe la posibilidad, aunque sea la más mínima remota posibilidad, de que se esté armando como una especie de movida entre los medios de comunicación, la información que filtra la policía bonaerense y todo esto, como para encubrir el crimen? ¿Te parece que puede haber algo de eso?
¿no? No, yo creo que los medios van avanzando de una manera... Sabemos cuáles son los intereses de los medios en general, o en particular, y sabemos que van armando el derrotero de la información según más le convengan. Tendría que ser realmente... Tendría que estar aseverando demasiado de que haya un armado, un entramado deliberado como para que esto quede definitivamente encubierto. La verdad que no, no creo. Sí creo, obviamente, que es utilizado de las formas más diversas, ¿no? Y que se hace foco justamente a cuestiones que no son el fondo de la cuestión, que se hace foco en la mamá, más allá de los errores que pudo haber cometido esa mamá, estando no asesorada, presumimos que no. Pero verdaderamente el foco debe estar puesto en otro lado. Por ejemplo, en esto de las 48 horas, la posibilidad de haber recibido un llamado de una autoridad competente hacia la cabeza de la organización hubiera sido realmente muy bueno. Vamos a hablar de las últimas 48 horas, pero yo hago hincapié, lo decíamos el otro día, en las primeras 48 horas, que son claves para determinar qué pasó o qué pudo haber pasado y que tal vez hubieran contribuido si la investigación, insisto, hubiese estado bien conducida. Y me hago cargo de lo que digo, yo creo que no estuvo bien conducida y hay elementos que permiten asegurarlo. Hoy se conoció el testimonio, por supuesto encubierto, de 2 personas que 24 horas después de haberse denunciado la desaparición de Candela, fueron a la comisaría a decir que habían visto una chiquita de características similares a ellas en un automóvil de alta gama con una pareja. Bueno, estas personas que tenían la chapa patente del automóvil, absolutamente todo, recién fueron convocadas nuevamente hace 48 horas para ratificar esa denuncia. Se desestimaron datos. Los protocolos muchas veces equivocadamente indican que en las primeras 48 horas hay que esperar a ver si la chiquita no se fugó por un problema familiar. Lo decíamos el otro día. Y esto hay que revisarlo también. Habrá que ver después si fue verdadera impericia o qué. Porque justamente, o sea, la impericia y la negligencia... Está claro que fue impericia, terminó mal, terminó de la peor manera y la policía, la verdad, fue muy ineficaz. Pero en el caso de tu viejo, yo creo que en la Argentina la policía ha evolucionado mucho, sobre todo en estos casos, en el lapso entre el 2002 y digamos, los últimos secuestros extorsivos, cuando estaba abultado, cuando realmente venían en cantidad, la policía había aprendido a manejar. Digamos, en ese tiempo, en esa experiencia, de una mejor manera los casos. No creo que estén al tope, digamos, o sea, no creo creo que están lejos aún de poder lograr la excelencia. Bueno, si se podría hablar de excelencia. Bueno, no se puede aspirar a una sociedad sin delito, pero sí sin impunidad, claramente. Después del caso de tu viejo, ¿vos sentís que hubo un cambio en el tratamiento de los medios de comunicación con respecto a los secuestros, teniendo en cuenta que los medios en aquel momento fueron participaciones, algunas realmente lamentables, digamos? ¿Vos sentiste que fue un antes y después el caso de Antonio Charri? Fue un antes y después para mí. Para vos. Y para mi familia. Para los medios... los medios creo que caen en su propia trampa, en la trampa de la necesidad de informar, y que ese axioma y esa necesidad concreta de la información ante cualquier cosa hace que cometan enormes errores, ¿no?